Bueno, y a partir de este momento nos vamos a meter en una discusión que se supone a fines de febrero la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Diputados estará retomando, porque en unos cuantos años ya esta es la tercera vez que el Parlamento estará abordando la que popularmente es conocida como la Ley de Talles, esa ley por la cual se procuraría que se tenga que contar con prendas de vestir de todos los talles que correspondan a las características antropométricas de la población masculina y femenina. Estoy de alguna manera entrecomillado, diciendo textualmente algunos de los elementos a los que apunta, los elementos polémicos obviamente, a los que apunta la ley. ¿Por qué polémicos? Bueno, porque enseguida van a ver ustedes, aquí tenemos por un lado a Victoria Ortiz, integrante de la Cámara Industrial de la Vestimenta, que es empresaria y diseñadora. Victoria, bienvenida, buenos días. Un placer tenerla aquí. Y por otra parte también tenemos como invitado a Carlos Beró, que es de Anónimos Luchadores contra la Obesidad. Alco, bienvenido. Un placer también tenerlo. Buen día. Buen día. Voy a comenzar con la dama, simplemente por una cuestión de caballerosidad, para conocer de alguna manera cuál es la principal preocupación que desde la Cámara Industrial de la Vestimenta genera lo que supuestamente ya nuevamente y a partir de fines de febrero estaría siendo discutido por el Parlamento. Bueno, a nosotros nos interesaría conocer la ley a fondo, porque en el 2009 se estuvo tratando de sacar esta ley, donde lo que se pedía era absolutamente imposible para cualquier comerciante. Mi caso capaz que no es el típico, porque yo sí tengo talles grandes. Evidentemente tengo talles grandes a lo que es una persona sana, no pasando los 90, 100 kilos, que evidentemente creo que tendrían que haber casas que se especializaran en ese tipo de talles, ¿no? Yo pienso que tendríamos que ponernos de acuerdo, armar una reunión entre las diferentes partes y ver qué es lo que se pretende y ver lo que nosotros podemos llegar a dar para no tener pérdidas o no que no nos obliguen con esta ley a cerrar nuestros negocios. Usted es fabricante y vendedora, solo fabricante. Cuando hablo de vendedora me refiero a venta directa al público. Nosotros fabricamos absolutamente todo en el Uruguay, cosa que es bastante difícil hoy en día, ¿no? Que se trae absolutamente todo de China. Claro. Entonces yo puedo directamente hacer los talles que yo quiera. Y bueno, todos, los que trabajan en China también, porque las medidas se pasan a China y hacen lo que uno quiere, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, es que no tengo talles chiquitos y como que para gente grande, evidentemente muy obesa no, pero para talles grandes yo en mi tienda se pueden encontrar. Y entiendo que todo lo que se pueda vender es lo que nosotros tratamos de tener, porque evidentemente somos comerciantes, tenemos un montón de gastos y pretendemos vender a lo máximo, ¿no? Todo lo que sea comercio y venta nos conviene. Claro, Carlos, lo que uno de repente siempre cuando habla de minorías se le hace difícil entender a veces las peripecias o las dificultades que esa minoría para un acceso tan simple como puede ser el de la ropa, ¿no? Uno no lo ve felizmente como una complicación el ir a comprarnos una camisa, el cambiar un pantalón, en el caso nuestro con el trabajo que tenemos con Martín, el tema de los trajes. ¿Cuál es la peripecia, cuál es la dificultad que hoy en día tiene una persona obesa para poder hacer algo tan sencillo como es vestirse? Es muy simple. Depende del grado de obesidad que vos tengas, es donde vos podés conseguir ropa. A mayor grado de obesidad es más difícil encontrar, tanto para los varones como para las mujeres. De cualquier manera, para los varones es como un poco más fácil o más simple, porque la contextura del varón es más ancha, es más grande y se puede conseguir. Pero en el caso de las damas es muy difícil. Se termina comprando algo que por ahí no es la ropa que vos querés tener o que querés estar presentable y bueno, comprás como al montón. Porque era lo que decía recién Victoria, hay cosas que vienen de China y los talles no son iguales. Entonces, a mayor sobrepeso es más difícil. Y debe haber, ni que hablar, que en esa discriminación hombre-mujer, que además normalmente la dama es la que por diferentes circunstancias es la que de repente por acontecimientos sociales o lo que fuere quiere estar o lucir de mejor manera. Sí, a ver, seguramente más de una televidente que está con nosotros dice muchas veces tu señora va a acompañarte a una fiesta y dice me mato si alguien llega a tener el mismo vestido que yo. Acá de esto no estamos hablando porque es una limitación
bastante importante que tiene importante la dama que sea obesa y que quiera, por ejemplo, lucir determinado tipo de prenda en una fiesta. Una mujer, por ejemplo, con 95 kilos, con 100, ya se le dificulta enormemente conseguir ropa. Hablo de la ropa diaria, no hablo de un evento específico. Claro. Ahí quizás pueda mandar a hacer o conseguir en algún lugar, pero no es tan fácil. Sí. Queda como condenada a una ropa informal, a lo que hay. Muchas veces a lo que hay. Es totalmente o atendible. Al negro, o al color oscuro, o al largo, y tapa. Claro, es atendible, absolutamente digo esto para entender un poco el problema de las personas obesas. De todas maneras, cuando uno ve el entrecomillado de algunas partes de la ley, parecería ser como muy terminante, ¿no? Es decir, a ver, se dificulta pensar que todos los comercios tengan ropa de todos los talles, porque ¿cuáles son las dificultades que se encuentran a la hora de la hechura de determinado tipo de talles? Esto hablando exclusivamente de la parte de diseño y de la parte de hechura de una prenda de vestir. Bueno, es bastante simple. Por ejemplo, una señora que de repente tenga sobrepeso no quiere ponerse musculosas y quiere ponerse cosas con manga. Entonces, tal vez haya otra que diga, no, yo tengo calor y quiero, pero haya muy pocas que piensen eso. Entonces, como que hay cierta ropa que se ponen las señoras de repente que tienen más kilos y otras que se ponen las que tienen menos. Entonces, en el diseño, que realmente el que está vendiendo y que quiere comercializar algo y no quiere perder dinero, tiene que fijarse muy bien, que si va a hacer una bermuda, no tiene que ser un short súper cortito, sí que lo va a hacer en talle grande. Entonces, evidentemente, como que el comerciante piensa cómo reaccionaría una persona con sobrepeso para sus gustos, para no fabricar cosas que después no pueda vender. Me quedé pensando en la obligatoriedad de presentar prendas en todos los negocios locales, se importe o no se importe o se fabrique, en todos los talles. Sí. ¿Hay alguna disposición con respecto a la denominada curva en el sentido de la proporción de cada talle que se debe tener? Hay una escala que todos hacemos saliendo de ciertos talles, ¿no? Pero no todos pensamos igual que es un talle, dónde agrandar el talle o dónde hacerlo más estrecho. Hay gente que le gusta hacer prendas que tengan las espaldas más chicas o más marcadas, otros con las mangas más caídas, como que la moda como que... ¿viste? Yo me refería a una cuestión de proporción de los talles que ustedes tienen que tener a la venta, es decir, la ley establece que tal porcentaje de la prenda que se venda tiene que ser XL, por ejemplo. No, la ley creo que no representa. Piensa que como que tenemos que tener esos talles presentes. Tienen que estar. Claro, yo los hago y muchas veces son los que no vendo y muchas veces son el primero que se termina porque uno no puede adivinar, ¿no? Quién va a venir hasta la puerta de su negocio. Claro, claro. En el caso de otros países, ¿hay antecedentes de que existan reglamentaciones, ordenanzas que obliguen a los comercios a tener determinado tipo de talles? En Estados Unidos hay una ordenanza de talles más grandes, pero también tiene una población más obesa. Claro. Totalmente diferente a la nuestra. En los porcentajes son diferentes. Entonces, también aquí buscar algo y voy al comerciante a hacer una prenda o dos o tres por si alguien va a comprar, no es tan fácil. Claro. De cualquier manera se nos dificulta enormemente, más a las damas que a los caballeros. Ustedes estarían, esto creo que lo percibí por lo menos antes de la entrevista, ustedes estarían de acuerdo en que en la discusión que se genere en el Parlamento, actores de las diferentes partes intervengan y puedan expresar y puedan plantear sus problemas, sus dificultades a la hora de poder llevar adelante. Bueno, yo creo que sí, porque incluso a pesar de la vestimenta tendrían que estar entrando el calzado, por ejemplo, que tampoco es tan fácil y podría entrar dentro de la misma ley. O sea, creo que se tendría que dar una discusión en varias partes, ya se dio 3 veces la discusión, y bueno, y ha ido quedando en el camino. Creo que sí, sería una oportunidad interesante de poder hacerlo. Victoria, por lo que escuché en el principio de la nota, algo que me llamó la atención es, nos gustaría
conocer el contenido, el alcance de la ley. ¿No lo conocen, digamos, minuciosamente? No lo conocemos minuciosamente porque además tampoco está aprobado, ¿no? Nos encantaría tener reuniones con las partes y realmente intercambiar opiniones para poder llegar a que las cosas sean posibles y tal vez a nosotros nos sirva muchísimo también. Claro, todo depende de la población a la que se pueda alcanzar. ¿Está cuantificado? Sí, nosotros, el tema de la obesidad está avanzando en Uruguay a pasos agigantados. Desde los años 50 ahora, o al 2000, había avanzado de una manera y ahora sigue avanzando de otra. De hecho, lo vemos nosotros en los grupos de autoayuda, que es permanente la cantidad de gente que llega con sobrepeso. Y bueno, a eso hay que apuntar, a tratar de tener una ley que regule, que todos podamos tener acceso a vestimenta y a calzado, por un lado, y bueno, que sea más accesible. Tampoco podemos estar poniendo a los comerciantes contra una pared cuando hay comerciantes que sabemos que no van a tener esa posibilidad. Claro. Creo que estaría bueno discutirla. Pero Carlos, ¿de qué número aproximado podemos decir, por lo menos para tener idea de a qué clientela estamos llegando? Acá hablando un poco de términos de cantidad de gente obesa, sí. Y andamos en un 55-60% de obesidad en este país. 55-60% de la población. Sí, de la población. Es un número importantísimo. Es muy alto. Hablamos... Y en niños es mayor todavía. ¿En niños es mayor todavía? Sí. En niños es mayor. Hablamos de 55-60% tanto de personas con sobrepeso como con obesidad. Claro, estoy hablando con sobrepeso o un grado de obesidad 1, 2, 3, 4. Claro. Abro el abanico y lo llevo a todo ese espectro, ¿no? Digo porque normalmente el que no sigue estos temas piensa que son sinónimos, sobrepeso y obesidad. Sin embargo, son grados diferentes. Diferentes, totalmente. ¿Dónde está el límite como para más o menos ubicarnos? En un grado 24. El que está en 24 está bien, está normal y flaco. Normalmente los que somos obesos estamos de 25 para arriba. ¿De 25? En un escalafón. Ajá. ¿Ah? Hay gente que está en 30, en 35, en 40, en 50... Depende. Bueno, aclaremos que la gente con sobrepeso sí tiene talles. Claro, aclaremos que se considera obeso una persona que de repente pese 10 kilos más de los que tendría que tener, porque ya se considera que esa persona está sufriendo obesidad. Pero, por ejemplo, para esa gente existen talles. Claro. El problema con los talles es cuando una persona pesa entre 90 y 100 kilos y sobre todo una mujer, y bueno, para ellas es muy difícil, porque tampoco es sano que tengan ese peso. Creo que se habría que apuntar más a una campaña como para educar o tratar de que esa persona llegara a un peso normal, ¿no? Usted muestra cierta apertura desde la industria a introducir estos cambios. Tiene un negocio propio, pero también está en contacto con colegas del ramo. Ese encare que usted hace, ¿entiende que es representativo de lo que piensan quienes son sus pares en la industria de la vestimenta? No todos pensamos igual y no todos hacemos los mismos talles. Mi negocio, por ejemplo, tiene talles grandes. Hay otros que se dedican a otro tipo de prenda que de repente son más modernas, más justas, más escotadas, más cortas, para gente más joven y de repente que se dirige a una clientela, y creo que por libre comercio cada cual puede dirigirse a quien quiera, ¿no? Que hace talles mucho más chicos que yo. En mi casa, por ejemplo, se encuentran talles grandes, pero sé de otros que no. Y que en este momento, si estuvieran sentados acá, defenderían muchísimo más que yo esta posición. Ahí metió una cuña, Victoria, interesante, el libre comercio. El libre comercio. A ver qué dicen en la otra punta de la mesa de eso. No, el libre comercio es eso justamente, ¿no? Que uno pueda tener dónde elegir y qué hacer. Pero tú recién mencionabas que esto apunta a otra ley. Y ella recién decía, habría que educar. Y bueno, para eso tiene que haber una ley de obesidad que abarque otros parámetros desde la niñez hasta la adultez. Y bueno, se podría trabajar en esas áreas. Pero bueno, en este caso estamos trabajando con la ley de talles, que es lo que hoy importa. ¿Qué es lo que hoy? La ley de obesidad va por otro lugar. Ahora pregunto, ¿no? Porque uno, tratando de ver la practicidad, hemos en infinidad de oportunidades visto leyes. De hecho, todavía hay muchas de ellas que se están discutiendo, algunas que hasta fueron reglamentadas y todavía estamos por saber de qué manera se van a resolver, como es, por ejemplo, la de la venta en farmacias de la marihuana. De la marihuana. Sí, tenemos un montón de casos que el hecho de que
exista una ley no implica que solucionemos el problema. Porque, por ejemplo, pienso en cosas prácticas. ¿La ley alcanzaría también, por ejemplo, no solo a los comercios establecidos, sino a las ventas en ferias? Sí, claro. De hecho, me da la sensación que es impracticable. Para mí también. ¿Es impracticable? ¿Estoy equivocado? Sí, no, sí. Es así. O sea, que la ley... A ver, no me parece mal que la ley tenga ese alcance. Lo que digo es, también me imagino que el legislador tiene que pensar en las cosas que pueden ser o no viables cuando vemos que hay una proliferación de ferias y de venta de vestimenta en las ferias. En las ferias. En donde es muy limitada la No olvidemos cantidad de gente que Internet. puede comprar. Cuidado. Claro. No olvidemos Internet, que entonces también tendríamos que competir contra un montón de gente en el exterior que nos estaría obligada a hacer estos talles. Entonces tenemos que competir no solamente con los precios, que les cuesta más barato y por eso se lo traen, sino que además como que ellos no van a tener esa obligación y ese peso de tener que hacer talles que tal vez los dejemos en el estante y no los toquemos. Claro. Cuando vos miras la ley de talles y vas caminando por un shopping, o vas caminando por la feria el domingo de mañana y ves las prendas que están colocadas allí, yo las miro y digo, esta compañera no entra acá. Más allá, como dice Victoria, que ella tiene talles más grandes. ¿Ah? Pero tampoco toda la gente que pesa 90 kilos o 100 kilos o 115 tiene el mismo cuerpo. No, claro. Entonces, no es tan fácil y entramos a estar todos más o menos parecidos o iguales, como si estuviéramos uniformados de la misma manera. ¿Qué pasa hoy con Internet? Usted que tiene vinculación con algo, es decir, en digamos, los sitios de venta, importación de indumentaria más comunes, ¿se consiguen talles grandes o no? Sí, se consiguen. Es cliquear. Es decir, que hoy termina siendo un aliado que hasta tanto no salga esta ley tienen las personas obesas. Sí, claro. Mencionó el calzado recién y yo me quedé pensando, dijo algo así como con el calzado es más difícil, fue la expresión que usó. Es mucho más difícil todavía. ¿Por qué? Y porque vos tenés mayor sobrepeso, metatarsos vencidos, pie más ancho. Y voy a un ejemplo claro. En los varones, vos siempre vas a ver gente con sobrepeso con mocasines. Muy pocos usamos zapato atado, por dos motivos. El zapato atado es más angosto de empeine y el gordo se tiene que agachar para atarlo. Claro. O subirlo arriba de la silla y agacharse. Ya eso le dificulta. Claro. Era lo que tú recién decías, tiene que abarcar otra ley o educar de otra manera para esto. Con el calzado, mucho más. ¿Ah? Bueno, con las cosas, por ejemplo, si alguien tiene que hacerse una resonancia o un tomógrafo, no existen tomógrafos y para personas obesas. Aquí no se le puede hacer un examen a una persona obesa. Creo que más de 110 kilos no entran. No se puede hacer un examen. Entonces, ya empecemos por ahí, ¿no? Claro. Y con respecto, Victoria, porque uno va viendo a medida que surgen las diferentes posiciones, va viendo dificultades, pero también de alguna manera dice, pero puede entonces haber hasta una cierta oportunidad de negocios. Desde la Cámara, ¿se tiene cuantificado el número de personas que podrían llegar a necesitar talles especiales? Digo porque, no voy a decir ni mencionar marcas, pero recuerdo más de una publicidad de empresas que dicen talles especiales para gorditas, para gorditos, diciéndolo de una forma más simpática, si se quiere. ¿Se tiene cuantificado cuál puede ser el mercado? Es decir, ¿no puede haber allí una beta de negocio interesante para la industria? Es muy difícil porque no vamos a dividir el comercio entre talles grandes y chicos, porque pasamos por un montón de cosas como los precios, las calidades, la confección, las marcas. Entonces, y eso te diferencia muchísimo los precios. Entonces, como que nadie te puede decir si vas a vender o no tu producto. Tal vez la gente que más consuma sea la gente con menos peso, porque consume muchísimo más. Generalmente cuando vas a hacer algo, vas a hacer en los talles chicos, los haces recargados. Sí. Porque la gente que más consume, la gente con talles más grandes es la que menos consume. Y lo otro que se me ocurre es, en el caso de marcas internacionales de indumentaria deportiva, ¿existen esos talles especiales? Sí, existen desde la... Estoy hablando aquí en Uruguay, ¿eh? No. Ahí se dificulta. Se dificulta enormemente. Claro, porque también cuando yo tengo que la multinacional... sobrepeso, cuando tengo mayor sobrepeso, la actividad física está muy achicadita. Aunque es más necesaria. Debe ser necesaria. Ahí yo creo que puede estar la punta. El 50% de un obeso es el movimiento. Claro. Si un obeso se mueve más, va a descender más rápido de peso. Pero se le dificulta más. Claro, lógico. Mucho más. ¿Ah?
Sí, a veces yo planteo... Y más si son con marcas... Ojo, Carlos, planteé lo de la indumentaria deportiva no pensando en la persona de más de 100, 115 o 120 kilos haciendo maratón en la Rambla, sino que a veces es ropa que se pone de moda, independientemente de que uno realice o no la actividad deportiva. Quiero tener determinado tipo de camiseta, quiero tener determinada marca en la remera o en el short que voy a utilizar, y por eso preguntaba si esas marcas internacionales en sus casas en Montevideo tienen talles especiales. Tienen, pero muy poco. Muy pocos. Bueno, o vas a comprar algo a algún lado y ya entraste y dices, para usted no hay. Que es hasta algo, no sé si lógico, pero... Sí, recién se me terminó. Se me terminó así. Lo llevó alguien que vino anoche. Exactamente. Yo quiero agradecerle mucho a Victoria Ortiz, a Carlos Beró. Tuvimos 2 posiciones, pero creo que hay muchos encuentros, hay muchas coincidencias en que a partir de fin de febrero, cuando esto se comience a discutir, sean llamados los actores protagonistas, digamos, de esta ley de detalles, como la conocemos popularmente, para que cada uno dé su posición y ojalá se encuentre un punto medio que sea el que permita que la ley de alguna manera conforme a todos. Ojalá suceda. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Carlos. Sí. Gracias. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido junto a Victoria Ortiz y Carlos Beró a propósito de la ley de detalles.